Bienvenidos de nuevo al Libro de Mormón, una clase magistral. Mi nombre es John Hilton. Piensa en un momento de tu vida en el que las cosas salieron mejor de lo que esperabas. Para mí, el primer ejemplo que me viene a la mente es de hace unos años, cuando fui por primera vez a un restaurante de sushi. Tenía expectativas muy bajas, pero resultó que me encantó el sushi y fue una experiencia increíble. Ahora, veamos lo contrario. Piensa en un momento en el que participaste en una actividad y las cosas salieron peor de lo que pensabas que saldrían. Para mí, un ejemplo es cuando fui a hacer snorkel hace unos años. Ahora, me encanta hacer snorkel, pero cuando entré al agua estaba tan fría que me sentí muy decepcionado y al final no fue una experiencia tan buena. Ahora, si lo piensas, hacer snorkel en un lugar exótico es definitivamente mucho mejor que comer sushi. Pero como en el restaurante de sushi superaron mis expectativas y con el snorkel no se cumplieron, de hecho disfruté más comer sushi que hacer snorkel. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Investigadores han escrito que la felicidad momentánea es un estado que no refleja qué tan bien van las cosas, sino si las cosas van mejor de lo esperado. Y también que tener bajas expectativas hace más probable que una situación la supere y tenga un impacto positivo en la felicidad. Este es un punto realmente importante. Creo que todos hemos tenido experiencias en las que vimos una receta en línea y queríamos crear algo realmente hermoso, pero lo nuestro no salió igual. Había un pastel increíble, se veía perfecto, pero el nuestro no se parecía en nada. Hay una expectativa que muchos tenemos y que de hecho puede causar más daño que beneficio. La expectativa es que si guardo los mandamientos, las cosas siempre funcionarán a corto plazo como yo quiero. Y algunos quizás adquirimos esta expectativa de algunos versículos de segundo Nefi 1. En el capítulo 1, versículo 9, leemos: En caso de que guarden sus mandamientos, serán bendecidos sobre la superficie de la tierra. Y en el versículo 20 leemos: Si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Más versiones de esta promesa aparecen 20 veces en el Libro de Mormón. Si guardas los mandamientos, prosperarás en la tierra. ¿Cómo le fue a Lehi con eso? Él fue tan fiel y diligente. Dejó atrás todas sus riquezas. Se fue a vivir a una tienda. Ha llevado a su familia a la tierra prometida. Y ahora todo está saliendo perfecto, ¿verdad? En realidad, no. En este mismo capítulo, Lehi habla de la ansiedad de su alma. Él dice: Mi corazón ha estado agobiado de pesar. Temo y tiemblo en extremo. Habla de ser llevado con pena y dolor a la tumba. Piénsalo. Ansiedad, pesar, temor. Lehi experimenta muchas dificultades, incluso mientras guarda los mandamientos. Y creo que, en ese sentido, Lehi puede ser un gran ejemplo para todos nosotros. No debes esperar que si guardas los mandamientos, todo saldrá justo como tú quieres, porque la vida simplemente es desafiante. Me encanta lo que enseñó la hermana Sherry Dew. No es difícil vivir el Evangelio. Lo que es difícil es la vida. Me conmueve profundamente Lehi. Aunque no todo iba bien para él, fue capaz de mantener en su corazón el amor de Jesucristo. Lehi nos dice: El Señor ha redimido a mi alma del infierno. He visto su gloria y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Piensa en esa frase. ¿Cómo se siente estar eternamente envuelto en los amorosos brazos de Jesucristo? Aún en tiempos increíblemente difíciles, Lehi fue capaz de sentir ese amor. Y si lo pensamos bien, él no está solo. Abinadí, Samuel en la Manita, Mormón, Moroni y muchos otros hombres y mujeres justos han enfrentado dificultades mientras cumplían con la obra del Señor. Pero aún así pudieron sentir ese amor de Jesucristo. Lehi continúa enseñando: La redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. El Santo Mesías da su vida, según la carne, y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos. Sí, muchas cosas pueden salir mal a corto plazo, pero si guardamos los mandamientos, a largo plazo, con una perspectiva eterna, prosperaremos en la tierra gracias a Jesucristo. Así que alguien podría decirnos: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O me he esforzado en guardar los mandamientos.
¿Por qué se desmorona mi vida? Bueno, a veces sí les pasan cosas malas a las personas buenas. Vemos esto en la vida de Jesucristo. Pero testifico que al mantener nuestro enfoque en Jesucristo y en una perspectiva eterna, aun en tiempos difíciles como ley, de ansiedad, miedo y dolor, podemos sentirnos eternamente envueltos en los brazos de Jesucristo. Es un recordatorio para mí de que Jesucristo es suficiente. A veces pensamos, bueno, es Jesucristo, más encontrar a mi compañero eterno. No, no es así. Y no es Jesús, más un muy buen trabajo. Y no es Jesús, más que mis hijos hagan cosas buenas. Jesucristo por sí solo es suficiente. Y creo que hay algo en el ejemplo de ley que podemos hacer y que nos ayudará a enfocarnos en Jesucristo y en sus tiernas misericordias. En 2 Nefi, capítulo 1, leemos que Lehi les recordó a sus hijos cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos al sacarlos de la tierra de Jerusalén, y les habló de las misericordias de Dios al salvarles la vida, y también de cuán misericordioso había sido el Señor en llevarlos a la tierra de promisión. Esto me recuerda a la portada del Libro de Mormón, donde Moroni dice que uno de sus propósitos clave es recordarnos las misericordias de Dios. Lehi es un gran ejemplo, incluso en tiempos difíciles, de recordar las grandes bendiciones que ha recibido. Ahora, a veces tenemos dificultades y puede ser como un ¿dónde está Waldo? Un rompecabezas, donde ni siquiera podemos ver cuáles son las bendiciones que hemos recibido. Pero sé que si buscamos, encontraremos esas bendiciones. Tenemos tantas bendiciones y a veces son cosas que quizás ni siquiera consideramos. Por ejemplo, recuerdo una vez, cuando era misionero de tiempo completo, estaba enseñando a un hombre a orar. Así que él estaba haciendo una de sus primeras oraciones y dijo, Padre Celestial, estamos agradecidos. Y luego dijo, estoy agradecido que no nos estén persiguiendo los leones. Pensé, ¿qué dijo? Nunca había escuchado a nadie decir eso. Luego me di cuenta. ¿Sabes qué? Probablemente en algún lugar del mundo, justo ahora, alguien sí esté siendo perseguido por un león. Me alegra no ser yo. Él vio una bendición que yo no. Hace poco fui con mi familia a un viaje humanitario a Uganda, donde ayudamos a los nativos a crear fuentes de agua potable. Fue muy conmovedor caminar con ellos hasta su antigua fuente de agua. Ahora, yo sabía que caminaríamos 1 milla hasta su fuente de agua, pero pensé que la fuente sería un río limpio, donde llenarían un balde y caminarían de regreso 1 milla hasta su aldea. Pero ese no fue el caso. A donde iban por agua era básicamente un foso de lodo. Y mientras veía a estas personas, a quienes llegué a querer, llenar sus baldes y hacer esa larga caminata con agua sucia, me di cuenta de lo agradecido que estoy por el agua. Es una bendición simple que muchos damos por sentada. Voy a compartir un pequeño video de cuando nos acercábamos al pueblo. Ve si puedes escuchar la alegría en las voces de las personas cuando llegamos a ayudarlos con su proyecto de agua. Incluso con el nuevo suministro de agua, sigue siendo muy difícil. La gente del pueblo ahora solo camina 1/8 de milla en lugar de 1 milla, pero aún cargan baldes pesados. Empecé a pensar en todos los grifos de mi propia casa y en cómo nunca le había dado gracias al Señor por el grifo del garaje o el grifo del lavadero. Realmente tenemos tantas bendiciones. A veces, incluso las cosas difíciles en nuestras vidas pueden ser bendiciones. Quizás pienso, oh, estoy tan ocupado, tengo demasiado que hacer. Bueno, qué bendición. Que soy valioso, que la gente quiere que los ayude con diferentes proyectos. O tal vez una persona se sienta estresada porque los niños necesitan ayuda con la tarea o que los lleven de un lugar a otro. Bueno, un día esos niños crecerán. Y qué bendición que puedo pasar tiempo con ellos hoy. Todos hemos escuchado el himno. Cuenta tus muchas bendiciones. Científicos han observado que si escribes 3 cosas por las que estás agradecido por 21 días seguidos, reconfiguras tu cerebro, permitiendo que tu cerebro funcione de manera más optimista y exitosa. Tu cerebro comienza a retener un patrón de escanear el mundo, no en busca de lo negativo, sino de lo positivo primero.
Acepté la invitación de escribir 3 cosas al día por las que estoy agradecido. Para ser honesto, he dejado pasar muchos días, pero al hacerlo, ha cultivado un espíritu de alegría en mi corazón, gratitud y recuerdo por las cosas que Dios ha hecho. Ahora profundizaremos más en segundo Nefi 4 en la próxima clase, pero quiero tomar un momento, ya que hablamos de recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, para mirar una parte del Salmo de Nefi en segundo Nefi capítulo 4. Está pasando por un momento muy difícil, pero en medio de esto observa lo que hace Nefi. Nefi dice, Dios me ha guiado por el desierto. Me ha preservado sobre las aguas del gran mar. Ha confundido a mis enemigos. Ha oído mi clamor. Descendieron los ángeles y me ministraron. ¿Puedes ver cómo Nefi está literalmente contando sus bendiciones? Si volvemos a leer primer Nefi, veremos que los eventos de los que Nefi está hablando realmente ocurrieron. Él recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho por él. Él dice, si he visto tan grandes cosas, ¿por qué ha de llorar mi corazón? Me encanta que Nefi pueda enfocarse en lo positivo. Él cuenta sus bendiciones, aun cuando las cosas son difíciles. Recientemente vi un ejemplo poderoso de esto en mi vida. Estaba hablando con una querida amiga. Ella es una mentora, es un poco mayor. Probablemente tenga unos 70 y tantos años y ha vivido una vida increíble. Ella formó una familia hermosa. Ha trabajado como educadora religiosa. Ha escrito varios libros. Ha hecho muchas cosas maravillosas para edificar el reino de Dios. Ella y su esposo hace poco regresaron de servir una misión y a su regreso desarrolló cáncer. Fue un proceso muy doloroso y aterrador. Y mientras se recuperaba, pensó, este ha sido el momento más desafiante de mi vida, pero las cosas están mejorando. Desafortunadamente, no fue así. Poco después de esto, su hija fue asesinada de una manera horrible. Y luego se descubrió que su esposo había cometido algunos crímenes terribles, por lo que fue a prisión. Eso la llevó a divorciarse y a mudarse del vecindario donde había vivido durante varios años. Su vida se desmoronó en el transcurso de solo unos meses. Mientras hablaba con ella el otro día, me sentí tan lleno de fe en Jesucristo cuando la escuché decirme, Dios ha sido tan bueno conmigo. Y honestamente, me costó un poco creer que pudiera sentirse así a pesar de lo que le había pasado. Pero de hecho, al seguir hablando, ella citó a Lehi y dijo, me siento rodeada por los brazos del amor del Salvador, y nunca he sentido más amor proveniente de él. En verdad, incluso en tiempos difíciles podemos sentirnos cerca de Jesucristo. El elder Joaquín E. Costa, en la Conferencia General de octubre de 2023, compartió ejemplos de personas que han pasado por momentos difíciles. Pero lo que yo he aprendido de estas personas es que la fe en Jesucristo es lo que les da la energía para comenzar el camino. En ocasiones podemos pensar, debo arreglar mi vida antes de venir a Jesús, pero la verdad es que venimos a Jesús para arreglar nuestras vidas a través de Él. Espero que todo esté yendo perfecto en tu vida en este momento. Pero si tú como Ley y tantos otros estás pasando dolor, tristeza, miedo, ruego que podamos volver a Jesucristo, correr hacia Él, enfocarnos en Él y sentirnos eternamente envueltos en los brazos de su amor. Ahora vamos a segundo Nefi capítulo 2, donde Ley va a enseñar doctrinas increíblemente poderosas, incluyendo la expiación de Jesucristo, la caída de Adán y Eva y el albedrío. En segundo Nefi, capítulo 2, versículo 19, leemos, después de que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén. Y como resultado, en el versículo 21, leemos, todas las personas estaban perdidas a causa de la transgresión de sus padres. Ahora podríamos pensar, eso no es justo. Si yo hubiera sido Adán o Eva, nunca habría comido del fruto prohibido. Aún podría estar en el jardín de Edén, comiendo uvas o papaya, y sería maravilloso. Pero de hecho, Lehi dice que esto era parte de un plan mayor. Él dice, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y no hubieran tenido hijos.
Así que sin la caída, tú y yo ni siquiera existiríamos. Esa es una razón por las que me gusta tanto el versículo 24. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Dios no fue tomado por sorpresa con la caída, fue parte de su plan. Y cualquier injusticia inherente a causa de la caída es más que compensada a través de la expiación de Jesucristo. Lehi nos dice, sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor. Me encanta esa frase. Él no dice que eres redimido por tu propia justicia, sino por la justicia de tu Redentor. Cuando era más joven, quería marcar muchas casillas y asegurarme de que estaba haciendo todo lo que se suponía que debía hacer. Y por supuesto, la obediencia es importante. Pero en última instancia, ¿somos salvos? No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Jesucristo. Ley también dice, la redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. Una y otra vez, Ley nos habla de la importancia de Jesucristo. Él dice, ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Él intercederá por todos, y la salvación es gratuita. Para mí, la frase «la salvación es gratuita» es un recordatorio de por qué elijo hacer cosas buenas. No es para demostrar que soy muy fiel. Es por amor y gratitud hacia un Salvador que ya ha hecho tanto por mí y me ha dado tanto gratuitamente. Entonces, debido a la caída, todos están perdidos. Pero a través de la expiación de Jesucristo, todos tienen la oportunidad de volver a Dios. ¿Dónde nos deja eso? Nos deja con el albedrío. En última instancia, tú y yo somos libres de elegir lo que haremos y a dónde iremos, tanto en esta vida como en la siguiente. Ahora, veamos una pequeña analogía para ayudarnos a explorar 4 aspectos del albedrío. Estos aspectos son la oposición, la ley, el conocimiento del bien y del mal, y el poder de elegir. Imagina que te ofreciera 2 latas de cerveza. ¿Cuál elegirías? Bueno, en realidad no puedes ejercer tu albedrío en el verdadero sentido de la palabra aquí, porque si tienes que elegir entre una lata de cerveza y la otra, en realidad no te estoy dando una opción. Un aspecto del albedrío es que debe haber oposición o elecciones opuestas. Lehi enseñó que es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad. Ahora, imagina una situación similar en la que te ofrezco una lata de cerveza o una lata de limonada. Ahora, ¿cuál elegirías? Pero imagina que no existe una ley eterna. No hay palabra de sabiduría que designe el alcohol como una elección incorrecta. Aunque técnicamente puedes tomar una decisión, no puedes ejercer el albedrío en su máxima expresión. Es como cuando vas al supermercado y tratas de decidir entre Cheerios y Rice Chex. Estás tomando una decisión, pero tal vez no estás ejerciendo el albedrío porque no hay una ley eterna que designe cuál es la elección correcta. Ley dijo, la ley es dada a todas las personas, y si no hay ley, no hay pecado. Ahora, mismo escenario. Te ofrezco una lata de limonada o una lata de Bud Light, e imaginemos que hay una ley que designa cuál es la correcta, pero tú no la conoces. Eres como un niño pequeño. Los pequeñitos no saben que está mal estar desnudos en el lavabo, rayar la pared o besar a un cerdo. Ellos no saben del bien y el mal, pero nosotros sí. Ley enseñó. Todos somos suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Este es el tercer aspecto del albedrío, el conocimiento del bien y del mal. El cuarto es probablemente el que más solemos considerar. Imagina este escenario. Te ofrezco una lata de cerveza o una lata de limonada, pero la lata de limonada está en un estante tan alto que es imposible alcanzarla. En este caso, no puedes ejercer tu albedrío porque no tienes el poder de elegir la limonada. Lehi dijo, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos. Una parte fundamental de nuestro albedrío es que tenemos el poder de elegir lo que haremos. Ahora piensa en estos aspectos del albedrío: oposición, ley, conocimiento del bien y del mal, y el poder de elegir.
Si eres como yo y creciste en los años 90, quizás recuerdes que hay un increíble video de seminario que involucra un Ferrari y que enseña estos principios muy bien. Y sé lo que estás pensando. Wow, ojalá pudiera ver ese video ahora mismo. Deseo concedido. Está en línea y he puesto el enlace en el sitio web del curso. El albedrío es tan importante que probablemente no te sorprenda saber que Satanás lo rechaza. Ley dice, un ángel de Dios había caído del cielo, por tanto se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. ¿Has estado de muy mal humor y has querido que todos los demás se sientan miserables también? Ese es el estado perpetuo de Satanás. Él quiere arruinar nuestras vidas ahora y por siempre. Y parte clave de su estrategia es atacar el albedrío. Esta estrategia no es nueva. En la vida premortal, Satanás intentó destruir el albedrío. El Señor dijo, por motivo de que Satanás pretendió destruir el albedrío del hombre, hice que fuese echado abajo. Sus estrategias no han cambiado. Satanás sigue atacando nuestro albedrío. Lo hace a veces de maneras descaradas, tratando de hacernos adictos a ciertas cosas. Pero también tiene formas sutiles. Formas en las que trata de engañarnos para que pongamos excusas en torno a los diferentes aspectos del albedrío de los que hemos hablado. Consideremos algunos ejemplos. Era lo único que podía hacer, sugiriendo que no hay alternativas, o no fue algo realmente malo, sugiriendo que no hay leyes eternas. O yo no sabía, sugiriendo que no hay conocimiento del bien y del mal. O ella me obligó, sugiriendo que no podía elegir. Culturalmente hablando, vivimos en un mundo lleno de ataques al albedrío. Está en todas partes, incluso, y lo digo jovialmente, en las películas de Disney. ¿Recuerdas la película Frozen, donde Elsa canta, ni bien, ni mal, ni reglas para mí, libre soy, sugiriendo que no hay leyes eternas? ¿O qué tal las letras de Taylor Swift? Mira lo que me hiciste hacer, sugiriendo que no tiene poder para elegir. O de One Republic, me siento tan bien haciendo lo incorrecto y siento algo tan mal al hacer lo correcto. Ahora, no intento ofender a ninguno de mis fans de Taylor Swift, solo señalo que es un desafío. Estamos nadando contra la corriente, culturalmente hablando. Enfocarnos en el albedrío, darnos cuenta de que sí tenemos el poder de elegir. Si hay leyes eternas, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y así, cuando tenemos estas alternativas, podemos elegir lo correcto. Para mí, reflexionar sobre estos diferentes aspectos del albedrío ha sido muy fortalecedor. Cuando hay un momento en que pienso, oh, no estoy seguro de qué es correcto o incorrecto. Tal vez sea una zona gris. Bueno, esa es una gran oportunidad para estudiar más a fondo la ley de Dios. O si pienso, bueno, es lo único que puedo hacer. ¿En serio? Siempre hay una elección. Así que al reflexionar sobre estos aspectos del albedrío puede fortalecernos. Podemos recordar que tenemos conocimiento del bien y del mal y tenemos el poder de elegir. Todos han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres. O escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo. Ahora, piensen en esas alternativas. Escoger la libertad y la vida eterna, o escoger la muerte. ¿Cuál preferirías? La elección es obvia. Por eso la labor de Satanás es hacer que lo bueno parezca malo y lo malo parezca bueno. El elder Paul Johnson enseñó que Satanás solo puede vender el pecado presentándolo como algo que no es. Tiene que convencer a la gente de que el mal es bueno, o sea, que pecar es bueno, que el placer temporal equivale al gozo duradero, y que el pecado lleva a la libertad y la felicidad en lugar de a la esclavitud y la miseria. También introduce la idea de que lo bueno es malo y que la rectitud es esclavitud. Satanás es un maestro de la publicidad. Lleva mucho tiempo haciéndolo. Pero la base de su publicidad siempre es la mentira, así que no te dejes engañar. La elección es sencilla. Elegir la vida o elegir la muerte. Al leer las palabras finales de Lehi en 2 Nefi 2, espero que realmente dejemos que entren en nuestro corazón.
Imagina que Ley te está hablando directamente a ti y a mí. Él dijo, confíen en el gran mediador y escuchen sus grandes mandamientos, y sed fieles a sus palabras, y escoged la vida eterna. Y no escojáis la muerte eterna que da al espíritu del diablo el poder de cautivar, de hundiros en el infierno, a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio reino. Antes de concluir nuestra plática sobre el albedrío, quiero compartirte una reflexión del elder David A. Bednar que ha sido muy útil para mí al pensar en la libertad que tengo para elegir. Él dijo, francamente me he sentido desconcertado al escuchar a miembros de la iglesia decir, tengo mi albedrío. No tengo que vivir la ley del diezmo ni la palabra de sabiduría. No tengo que ser casto. Yo sugeriría que esas personas no entienden la doctrina del albedrío. Tú y yo ejercemos el albedrío al hacer un convenio. Cuando hacemos un convenio con Dios, voluntariamente cedemos una parte de nuestro albedrío. Y las consecuencias que provienen de violar el convenio no están bajo nuestro control. No se trata simplemente de la libertad de elegir. Más bien, se trata de no faltar a nuestros convenios. Piensa en la canción Haz el bien. No dice haz lo que quieras cuando quieras. El albedrío está vinculado a un camino de hacer lo correcto. Esa es la razón por la que tenemos albedrío. Para mí, considerar la conexión entre los convenios y el albedrío ha sido de gran ayuda. Para los que han hecho un convenio en el bautismo, o en la investidura, o en un sellamiento en el templo, nos damos cuenta que hay muchas decisiones en nuestras vidas que en realidad son más sencillas al guardar nuestros convenios. Hay cientos de cosas que tendremos que decidir en el futuro que, básicamente, se reducen a ¿guardaré mis convenios o no? Al elegir ser fieles a los convenios, eso nos fortalece en seguir a Jesucristo. Debbie, una miembro de nuestra clase, hace poco me compartió una anécdota de cómo los convenios la ayudaron a elegir lo correcto en un momento difícil. Esto fue en los 80s, y ella tuvo la oportunidad de ser invitada ocasional en un programa de televisión. Y llegó al punto en que fue invitada a proponer al productor ejecutivo ideas adicionales para el programa. Esto era algo realmente importante, así que está en su primera gran reunión de presentación. Es una sala llena de gente. Ella presenta 3 ideas. Todas son aceptadas. Ella piensa, esto es increíble. Escuchemos a Debbie contarnos qué pasó después. Ella se va a referir al productor ejecutivo como EP. Bueno, EP fue hacia la siguiente persona, pero se detuvo un segundo y luego volvió su atención hacia mí y exigió en voz baja, Debbie, di esta palabra. Algo que nunca diría. Me congelé. Lo único que pude pensar en el instante que tuve para decidir era que, si no lo decía, mi corta carrera televisiva probablemente llegaría a un abrupto final y eso sería todo. Así es la vida. También recordé quién soy, una hija de Dios que guarda sus convenios y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todos sabían que yo era miembro de la Iglesia y podía notar que todos se preguntaban qué iba a decir, pero yo no tenía dudas. Nunca había dicho esa palabra y no lo haría en ese momento, ni para conservar un trabajo, ni para quedar bien, ni para ser parte de la familia de Home Show. Sabía que había hecho un convenio con Dios para ser parte de su familia y sabía que nada era más importante que eso. Así que, aunque al día siguiente pensé en una respuesta mucho mejor, solo dije, no lo voy a hacer. De nuevo, él insistió, Debbie, dilo. Y otra vez dije, no lo voy a hacer. Una tercera vez exigió que dijera esa palabra. Y finalmente respondí, vas a tener que despedirme. Sin inmutarse, se giró hacia el siguiente talento y le pidió sus propuestas. La reunión concluyó y todos salieron de la sala y eso fue todo. No se volvió a hablar del tema. Al salir de la sala, caminando por el pasillo para recoger mis cosas y alcanzar lo que probablemente sería mi último viaje al aeropuerto, desde los estudios de ABC, uno de los productores de línea pasó junto a mí y susurró, bien hecho, Debbie. Así que tal vez te preguntes cómo terminó mi historia. Perdí mi trabajo. Después de completar los segmentos que ya habían sido aprobados, nunca me volvieron a invitar a participar.
Pero lo interesante es que el programa fue cancelado 3 meses después y el productor que susurró, bien hecho, Debbie, facilitó una audición para mí con otra productora. Eso me permitió seguir trabajando en la industria durante los siguientes 15 años. Testifico que, al tomar en serio nuestros convenios, seremos bendecidos con el poder para resistir al maligno, con un poder divino que solo viene al guardar nuestros convenios. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Debbie es un ejemplo poderoso de cómo, cuando anclamos nuestro albedrío en nuestros convenios, somos bendecidos. Al ejercer nuestra fe para seguir al Salvador, nos sentiremos rodeados por sus amorosos brazos, aún en tiempos difíciles. Espero que tú y yo recordemos que es bueno hablar del amor del Salvador. Es bueno leer capítulos del Libro de Mormón. Pero recuerda que José Smith dijo que nos acercamos más a Dios al seguir los preceptos del Libro de Mormón. Espero que actuemos acorde a lo que hablamos hoy, que hallemos formas de fortalecer y fortificar nuestras propias acciones y albedrío. Y espero que repasemos las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, que recordemos enfocarnos en Jesucristo y en la bondad amorosa que Él muestra a cada uno de nosotros.